La tarde caía envuelta en una cortina de lluvia fina, de esas que parecen pintar el aire de un gris plateado. Las calles reflejaban las luces anaranjadas de los faroles como si fueran pinceladas líquidas, y el sonido constante de las gotas golpeando los cristales creaba un ritmo sereno, casi hipnótico. En un rincón del barrio de San Ángel, la casa de Lucero parecía un refugio apartado del bullicio. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el perfume tenue de las gardenias que siempre adornaban su sala. Ella, de pie junto a la ventana, observaba cómo las gotas trazaban caminos caprichosos sobre el vidrio. No esperaba visitas, y mucho menos a él. El timbre sonó un sonido breve pero que atravesó la calma como una chispa en la penumbra. Al abrir la puerta, ahí estaba Manuel Mijares empapado hasta los hombros con una sonrisa tímida, que parecía pedir permiso antes de instalarse en sus recuerdos. No se habían visto en años, y sin embargo sus miradas se reconocieron al instante, como si la distancia y el tiempo fueran meros espectadores impotentes ante ese reencuentro. Manuel. Su voz tembló no por frío, sino por la avalancha de memorias que se desató en su pecho. Él no contestó de inmediato. Solo alargó una mano y sin ceremonias le entregó un estuche de madera oscura pulido, con el tacto cálido de lo que ha sido guardado por años. Lucero lo sostuvo con cautela como si adivinara que aquello era más que un simple objeto. Cuando lo abrió, encontró dentro un viejo casete con una etiqueta escrita a mano. Para Lucero 1989. La caligrafía era suya. Ella levantó los ojos hacia él buscando explicaciones. «Es la primera canción que te compuse», susurró Manuel. «La encontré hace unas semanas y pensé que merecía regresar a ti». El silencio se llenó del repiqueteo de la lluvia. Lucero llevó el casete hasta un viejo reproductor que aún conservaba, y el sonido cálido un poco gastado comenzó a llenar la habitación. Era su voz joven la suya, y la de él entrelazadas en un tema que hablaba de promesas eternas y caminos compartidos. Lucero cerró los ojos. Cada acorde era un latido que golpeaba contra paredes viejas de su memoria. Cuando la canción terminó, se quedaron mirándose sin que ninguno supiera muy bien si sonreír o llorar. Había tanto por decir, y tan poco valor para romper ese momento perfecto. Pero la vida no se detiene para quienes se reencuentran. Manuel rompió el silencio. Lucero. Estoy pensando en dejarlo todo. La gira, los compromisos. Incluso irme de la ciudad. Hay algo que me está empujando lejos. Ella lo miró entre sorpresa y miedo. ¿Es por tu salud? ¿O por alguien más? Él desvió la mirada hacia la ventana donde la lluvia seguía cayendo. No respondió de inmediato, pero su silencio estaba cargado de una verdad incómoda. Es complicado. Si me quedo, puedo perder algo importante. Si me voy, quizá me pierda a mí mismo. Lucero sintió un nudo en la garganta. Parte de ella quería decirle que se quedara, que no podía dejar que otra distancia volviera a separarlos. Otra parte sabía que las decisiones de ese tipo no se resuelven con impulsos. La lluvia empezó a amainar. Afuera el cielo se tornaba de un azul opaco, como si la tarde estuviera conteniendo la respiración. Manuel se levantó, caminó hacia la puerta y antes de salir, giró para mirarla una última vez. «Todavía no he decidido nada, pero si me voy quería que tuvieras esto», señaló el casete en sus manos. Lucero se quedó allí en el umbral, viendo cómo su figura se difuminaba entre la neblina húmeda de la calle. Cerró la puerta con suavidad, apoyó la frente contra la madera y apretó el casete contra su pecho. La aguja del reproductor aún giraba en silencio como si esperara una segunda canción, que quizás nunca llegaría. Lucero permaneció un instante inmóvil, escuchando el eco apagado de la lluvia que ahora se mezclaba con el rumor lejano del tráfico. El casete seguía tibio en sus manos como si conservara un pedazo del calor de Manuel. No era solo una reliquia. Era una llave que abría puertas que ella había cerrado hace años por miedo a lo que podría encontrar detrás. Encendió una lámpara de pie en la esquina. La luz amarillenta bañó la sala con un resplandor suave, casi melancólico, dibujando sombras largas sobre las paredes. Caminó hacia el sofá
y se dejó caer con la espalda hundida en los cojines, como si el peso de las palabras no dichas de Manuel le hubiera caído encima. Se preguntó qué significaba realmente irse. No era solo un cambio de ciudad, lo conocía lo suficiente para saberlo. Había algo más, algo que quizás implicaba cerrar una etapa de su vida que todavía estaba de algún modo entrelazada con la de ella. Sus pensamientos se interrumpieron cuando notó que había un sobre delgado dentro del estuche de madera. Lo abrió con cuidado temiendo que el papel amarillento por los años se deshiciera entre sus dedos. Dentro una hoja escrita con tinta azul, una carta fechada en 1989 nunca entregada. Lucero, si algún día esta canción deja de ser nuestra, quiero que recuerdes que la escribí, para que siempre tuvieras un lugar donde volver. No importa cuántos caminos tomemos. Si me buscas, sabrás dónde encontrarme. El corazón de Lucero latía fuerte como si quisiera salir de su pecho. No sabía si esa carta la acercaba más a él, o la empujaba hacia un precipicio del que ya no podría volver. Afuera la lluvia había cesado. El aire olía a tierra mojada y a despedidas. Lucero se levantó, abrió la ventana y dejó que la brisa nocturna le acariciara el rostro. Por un segundo, casi pudo imaginar que Manuel seguía allí en el umbral, esperando una respuesta que ella aún no estaba lista para dar. Pero en el fondo sabía que la próxima vez que se encontraran uno de los dos, ya habría cruzado una frontera invisible. Y ese momento cambiaría todo. En la calle, a lo lejos, un coche arrancó y desapareció entre las luces difusas. Lucero cerró los ojos con el casete apretado contra su pecho. La historia aún no había terminado. Solo estaba en pausa. La noche avanzó lentamente como si cada minuto quisiera estirarse para obligarla a pensar más de lo que estaba preparada. Lucero encendió de nuevo el reproductor y dejó que la cinta girara. La voz joven de Manuel volvió a llenar la sala, pero esta vez ella no la escuchaba con nostalgia, sino con una atención distinta, como si cada palabra escondiera una pista del presente. Se recostó en el sofá mirando el techo. El timbre del teléfono fijo la hizo incorporarse de golpe. Rara vez sonaba a esas horas. Hola, del otro lado una voz masculina grave que no reconoció de inmediato. Buenas noches. ¿Es usted Lucero Hogaza, sí? ¿Quién habla? Perdón por la hora. Llamo en nombre de la productora de la gira de Manuel Mijares. Creo que debería saber que él ha tomado una decisión que afecta directamente a uno de sus compromisos más importantes. Lucero se quedó en silencio apretando el auricular. ¿Qué quiere decir? La voz dudó un segundo. Renunció a la segunda parte de la gira mundial. Lo hizo hoy después de verla. El corazón de Lucero se aceleró. No sabía si sentir alivio o inquietud. ¿Y por qué cree que yo debería saberlo? Porque él mencionó su nombre y dijo que algunas decisiones no podían esperar. Lucero colgó lentamente. La sala estaba de nuevo en silencio, pero no era el mismo silencio que antes. Ahora estaba cargado, denso, como si cada rincón de la casa supiera que algo se había puesto en marcha. Caminó hasta la ventana y vio en la acera de enfrente una silueta apoyada contra un poste de luz. La lluvia había dejado un brillo en el asfalto, y la figura difusa bajo la farola parecía mirar en su dirección. No estaba segura si era él, o solo un espejismo creado por sus propios deseos. Pero esa duda bastó para que su mano se quedara en el marco de la ventana, temblando entre el impulso de salir corriendo y el miedo a lo que encontraría afuera. La noche la observaba paciente. La decisión, igual que en 1989, aún era suya. Lucero permaneció un largo rato de pie, junto a la ventana con la respiración contenida y el corazón golpeando en su pecho como si cada latido fuera una campanada que marcaba el paso del tiempo. Afuera la ciudad parecía suspendida entre la humedad de la lluvia recién caída y el murmullo lejano de un par de coches que se deslizaban por las calles mojadas. La luz amarillenta de la farola iluminaba parcialmente la silueta que había divisado. Era alta, corpulenta, y su postura transmitía una mezcla inquietante de espera y resignación. La mente de Lucero se debatía entre la razón y el instinto.
Parte de ella quería convencerse de que aquello no era más que una coincidencia que podía ser cualquiera, un vecino, un transeúnte. Pero otra parte más profunda reconocía ese modo de inclinar los hombros, ese leve giro de la cabeza cuando parecía mirar hacia su casa. Manuel siempre había tenido una manera particular de quedarse quieto, como si incluso su inmovilidad tuviera música. Con un impulso que ni siquiera ella comprendió del todo, se apartó de la ventana, se puso un abrigo ligero y salió. El aire frío le golpeó el rostro, arrastrando el olor inconfundible a tierra húmeda mezclado con el perfume dulce de las jacarandas del vecindario. A medida que se acercaba a la calle, la figura comenzó a definirse, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, el hombre dio un paso atrás como si dudara en dejarse reconocer. Era él. Los ojos de Manuel se encontraron con los de ella, y por un instante todo el peso de los años caídos entre ambos se desvaneció. No quería irme sin saber si... Su voz se quebró. Si todavía hay algo que valga la pena intentar. Lucero sintió que las palabras se enredaban en su garganta. El casete en su bolsillo parecía latir como un corazón extra, marcando un ritmo que no coincidía con el suyo. No sé si eso es justo, para ti o para mí, susurró con una mezcla de ternura y temor. Él dio un paso hacia ella. La luz de la farola dibujaba un contorno dorado en su cabello húmedo. Lo que no es justo es irme sin preguntarlo. Se miraron en silencio, como si ese intercambio de miradas fuera más honesto que cualquier respuesta. Pero antes de que Lucero pudiera contestar, un teléfono sonó en el bolsillo de Manuel. Su gesto cambió. Contestó brevemente con el ceño fruncido, y cuando colgó sus ojos evitaban los de ella. «Tengo que irme», dijo finalmente casi en un susurro. «Es un asunto urgente, no puedo explicarlo ahora». Lucero sintió una punzada de frustración, pero también de preocupación. «¿Es por lo que hablaste antes? ¿Por dejarlo todo?» Manuel no respondió. Solo la miró un segundo más con una intensidad que parecía un intento desesperado de memorizarla. Luego se giró y comenzó a caminar hacia un coche negro estacionado al final de la calle. Lucero no lo siguió. Permaneció allí en la acera sintiendo cómo el frío de la noche se colaba por su abrigo. Sabía que algo grave estaba ocurriendo, algo que quizás implicaba mucho más que su vida personal. El coche arrancó y desapareció en el horizonte, dejando tras de sí el eco de un motor y una estela de incertidumbre. Lucero volvió a entrar en casa, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. El casete seguía en su bolsillo, y por primera vez se preguntó si esa canción no era solo un recuerdo, sino una advertencia. Afuera, en la lejanía, un trueno rompió el cielo, aunque la tormenta ya había pasado. Y en el fondo, Lucero supo que lo que estaba por venir sería más intenso que cualquier lluvia. Lucero permaneció varios minutos de pie, apoyada contra la puerta cerrada, escuchando el silencio roto, apenas por el goteo constante de la lluvia, que seguía cayendo más fina como si el cielo estuviera agotado, pero no quisiera ceder del todo. Su respiración era lenta, pero el pulso en sus sienes no dejaba de martillar. La escena en la acera, las palabras de Manuel, la llamada urgente. Todo se mezclaba en su mente como un rompecabezas sin bordes. Caminó lentamente hacia la mesa del comedor, encendiendo una a una las velas que tenía distribuidas como si fuera un ritual de protección contra la soledad. El casete estaba ahora sobre la madera a su lado, con el estuche abierto como si aún invitara a seguir escuchando. Pero Lucero sabía que en ese momento más que música necesitaba respuestas. Fue hasta el teléfono y marcó un número que no había usado en mucho tiempo, el de Ernesto, un viejo amigo y manager, que en sus días de pareja con Manuel había sido el puente entre ambos y el mundo exterior. Lucero. Vaya sorpresa. La voz de Ernesto sonaba incrédula pero cálida. ¿Todo bien? No lo sé, dijo ella mirando por la ventana como si esperara que la figura de Manuel regresara. Ernesto, ¿tú sabes por qué Manuel está cancelando la gira? Hubo un silencio al otro lado, uno de esos silencios que no son vacíos, sino que esconden demasiado. Sé que hay presiones, cosas que no tienen que ver solo con la música.
Y sí mencionó tu nombre. Pero Lucero, créeme, si no te lo ha dicho él es porque está intentando protegerte. Esa última palabra, proteger, le encendió una alarma en lo más hondo. ¿Protegerla de qué o de quién? Colgó con más preguntas que respuestas. Se sentó en el sofá, encendió el reproductor de nuevo y dejó que la cinta avanzara más allá de la primera canción. Después de un breve silencio, escuchó algo inesperado. No era música, sino la voz de Manuel, hablando más joven, casi titubeante. Si alguna vez escuchas esto y yo no estoy cerca, quiero que sepas que hay cosas que nunca podré decirte frente a frente. No por falta de valor, sino porque tal vez la vida no nos lo permita. Si llegas aquí es porque algo cambió, y es momento de decidir. Lucero pausó la cinta con la sensación de que un hilo invisible la estaba arrastrando hacia una verdad que siempre había estado a medio revelar. Afuera, un relámpago iluminó por un instante la sala, y entonces lo vio en el alféizar de la ventana. Había un sobre blanco que no estaba allí antes. Se acercó despacio como si temiera que desapareciera. El sobre estaba ligeramente húmedo, pero la tinta del nombre escrito Lucero seguía intacta. No había sello postal. Al abrirlo encontró una nota breve escrita con la letra inconfundible de Manuel. Si decides venir, sabrás dónde encontrarme, pero no vengas sola. Su respiración se aceleró. El mensaje no decía más, pero el subtexto era claro. Lo que fuera que estuviera ocurriendo, no solo implicaba emociones del pasado, sino también un riesgo real en el presente. Miró el reloj, las 11:15 de la noche. El sonido lejano de sirenas de policía atravesó la ciudad. Afuera el asfalto mojado reflejaba destellos azules y rojos. Y en el pecho de Lucero una certeza incómoda crecía. Si cruzaba esa puerta para buscarlo, nada volvería a ser como antes. Se quedó de pie con la nota en una mano y el casete en la otra, mirando la puerta cerrada como si fuera un umbral hacia otra vida. Afuera el silencio entre sirena y sirena parecía pedirle que decidiera. La aguja del reproductor seguía girando en espera, y Lucero, por primera vez en años, sintió que estaba a punto de volver a cantar. Pero esta vez la canción sería distinta. Lucero permaneció de pie en medio de la sala, sin saber si el frío que sentía era por la humedad que se filtraba desde el exterior, o por la inquietud que le provocaba aquella nota. La noche parecía más densa que de costumbre, como si cada sombra en las paredes hubiera cobrado vida, observándola aguardando su reacción. Se dirigió hacia la cocina, encendió la luz cálida que siempre le daba a ese espacio un aire acogedor, y preparó una taza de té intentando calmar la aceleración de su corazón. El vapor ascendía en espirales lentas, y por un momento pensó en lo absurdo que era intentar encontrar paz en un gesto cotidiano cuando sabía que detrás de esas pocas líneas escritas por Manuel había algo mucho más grande y peligroso. Mientras removía la infusión, el teléfono móvil vibró sobre la mesa. No era un número guardado en sus contactos. Dudó antes de contestar. ¿Sí? Un silencio breve, luego una voz baja tensa. Lucero, no hables. Escucha solamente. Él no está seguro, y tú tampoco lo estarás si sales de casa esta noche. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Se quedó mirando el aparato incrédula. Era evidente que lo que estaba ocurriendo trascendía cualquier asunto sentimental. Había advertencias, decisiones precipitadas, y una sensación de que todos los movimientos de Manuel, incluso el simple acto de entregarle ese casete, estaban cuidadosamente calculados. Dejó la taza a un lado y volvió a sentarse en el sofá, esta vez encendiendo únicamente la lámpara más cercana para sumergir la sala en una penumbra suave. El casete seguía sobre la mesa, y contra todo instinto decidió volver a reproducirlo. Tras el mensaje anterior, la cinta reveló un fragmento musical inacabado, como si fuera una maqueta que nunca se convirtió en canción. Entre acordes dispersos, la voz de Manuel volvió a escucharse. Si escuchas esto, significa que encontraste lo que dejé para ti. Y si lo encontraste, entonces, sabes que no todo fue casualidad. No busques entenderlo ahora. Cuando me veas, todo tendrá sentido. O nada lo tendrá. Lucero,
Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró la nota sobre la mesa y la giró en el reverso apenas visible bajo la luz tenue. Había un número escrito a lápiz. Era un número reducido, pero lo reconocía la combinación de una caja fuerte. Se levantó y fue a su estudio. Allí en una esquina aún conservaba una pequeña caja fuerte que había comprado durante los años en que vivía con Manuel. No la había abierto en mucho tiempo. Introdujo los números con manos temblorosas. La puerta cedió con un clic sordo. Dentro encontró una carpeta negra gruesa con varias hojas y fotografías. Las primeras imágenes mostraban a Manuel en diferentes lugares de la ciudad, siempre de noche, siempre solo. Pero las tomas parecían hechas desde lejos, como si alguien lo estuviera siguiendo. Entre los papeles había recortes de periódicos con titulares sobre problemas financieros de ciertas productoras musicales, rumores de contratos rotos y en la última página una foto reciente. Manuel saliendo de un edificio desconocido hablando con un hombre que no reconocía. Y en el fondo, una camioneta negra idéntica a la que lo había recogido esa noche. Lucero cerró la carpeta y apoyó las manos sobre ella respirando hondo. Ahora estaba claro que Manuel estaba en algo que podía costarle más que su carrera, y ella ya estaba implicada, quisiera o no. El reloj marcaba las 11:50. Afuera la lluvia había cesado del todo, dejando un silencio espeso. Lucero volvió a la ventana. La acera estaba vacía, pero al otro lado de la calle, bajo la farola, algo brillaba, un pequeño objeto metálico. Bajó hasta la puerta, salió y lo recogió. Era una llave atada a un llavero con la forma de una nota musical. Miró alrededor, ninguna señal de Manuel, ningún coche. Solo la llave y el silencio de la noche. Al regresar a casa dejó la llave junto al casete y la nota. Sabía que juntas esas piezas formaban un mapa invisible hacia algo, pero también hacia un punto sin retorno. La noche no le daría las respuestas. El amanecer quizás, o quizás nunca. Y mientras apagaba la última luz con la carpeta negra bajo el brazo, Lucero supo que la próxima vez que escuchara la voz de Manuel, ya no sería a través de un casete viejo, sino en medio de algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Lucero no durmió esa noche. Se movía por la casa como si fuera una extraña en su propio hogar, incapaz de encontrar reposo en ninguna habitación. A veces, se quedaba sentada inmóvil con la carpeta negra sobre las rodillas. Otras, se levantaba para caminar hasta la ventana y mirar la calle vacía, como si esperara que en cualquier momento la silueta de Manuel apareciera de nuevo bajo la farola. A las 4 de la madrugada el silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y el suave crujir de la madera con cada cambio de temperatura. La ciudad dormía, pero en su mente todo estaba despierto: el casete, la nota, la llave, la carpeta y esas fotografías tomadas a escondidas. Finalmente decidió encender la lámpara del estudio y examinar con más calma el contenido de la carpeta. Entre las hojas sueltas encontró un mapa de la Ciudad de México con 3 puntos marcados en tinta roja. El primero estaba en la colonia Roma, el segundo en un sector industrial al sur y el tercero justo en el barrio donde vivía Lucero. Al lado de cada marca había fechas escritas, todas de las últimas 2 semanas. Lo que le heló la sangre fue notar que en la esquina del mapa había una anotación hecha a mano por Manuel: punto seguro, solo si es necesario, y junto a esa frase las iniciales LH. Mientras intentaba descifrar qué significaba todo el silencio de la madrugada, fue interrumpido por un ruido suave metálico en la entrada de la casa. Lucero contuvo la respiración. Caminó despacio hacia la puerta con los pies descalzos sobre el piso frío. Un sobre había sido deslizado por debajo. Lo recogió y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja sin remitente: no uses la llave todavía. Espera mi señal. Confía solo en Ernesto. M. El miedo se mezcló con una sensación amarga de impotencia. Si Manuel estaba tan controlado por el tiempo y el peligro que ni siquiera podía verla con libertad, la situación era más grave de lo que imaginaba. Pasó el resto de la noche sin pegar un ojo.
Al amanecer, la luz gris del día entraba tímidamente por las cortinas revelando las huellas de la lluvia en los cristales. Lucero preparó un café fuerte y, sin pensarlo demasiado, marcó el número de Ernesto otra vez. «Necesito verte», dijo sin preámbulos. «Dime dónde y a qué hora». «Ahora. En el café de siempre». Media hora después, estaba sentada en una mesa junto a la ventana con un abrigo oscuro y gafas grandes para pasar desapercibida. Ernesto llegó con paso rápido, se quitó el sombrero y se sentó frente a ella bajando la voz. «¿Qué pasó? Tienes la cara de alguien que no ha dormido en días». Lucero deslizó hacia él la carpeta negra. Ernesto la abrió revisando cada página con el ceño fruncido. «Esto no es bueno, Lucero», murmuró. «No es solo un problema artístico o un capricho de dejar la gira. Manuel está metido en un asunto financiero turbio y hay gente peligrosa detrás». «¿Gente peligrosa?», como preguntó ella sintiendo un escalofrío. Ernesto la miró a los ojos con una seriedad que la dejó helada. «Del tipo que no envía advertencias, a menos que sea la última oportunidad de hacer las cosas por las buenas». En ese momento la puerta del café se abrió y un hombre alto de traje oscuro entró y se detuvo en el umbral. Su mirada recorrió la sala hasta detenerse en ellos. No se acercó, pero se quedó observando desde lejos, como evaluando. Ernesto bajó la voz aún más. «Tenemos que irnos». «Ya». Lucero se levantó, guardó rápidamente la carpeta y siguió a Ernesto hacia la salida trasera del café. Afuera la calle estaba tranquila, pero la tensión era palpable. Subieron a su coche y arrancaron. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. «A un lugar donde podamos hablar sin ojos encima. Y ahí decidirás qué hacer con esa llave». Mientras el coche se alejaba, Lucero miró por el retrovisor. El hombre del traje oscuro había salido a la calle y observaba cómo se perdían en el tráfico matinal. No hizo ningún gesto. No lo siguió. Pero la sensación de que cada paso estaba siendo vigilado se clavó en ella como una espina. Apretó la carpeta contra su pecho y, sin decirlo en voz alta, se hizo una promesa. Si Manuel estaba en peligro, no iba a quedarse esperando la señal, porque el tiempo en estas circunstancias podía ser el enemigo más mortal. Y en algún lugar de la ciudad, quizás, en uno de esos 3 puntos marcados en el mapa, Manuel ya estaba tomando una decisión que podría cambiarlo todo, para bien o para mal. El auto de Ernesto avanzaba con firmeza por las avenidas todavía húmedas de la Ciudad de México. Las llantas cortaban charcos que salpicaban en abanicos plateados, bajo la luz grisácea de la mañana. Lucero, sentada en el asiento del copiloto, miraba por la ventanilla cómo la ciudad despertaba vendedores ambulantes, abriendo sus puestos el vapor de los tamales, escapando en nubes blancas oficinistas, apresurando el paso con paraguas cerrados y gotas aún colgando de sus cabellos. Pero para ella nada de eso existía realmente. Todo estaba opacado por la imagen de Manuel bajo la farola y por las palabras en aquella nota. «No vengas sola». Ernesto conducía en silencio con el ceño fruncido. Solo rompió el mutismo cuando tomaron una avenida menos transitada. «Lucero, necesito que entiendas algo», dijo manteniendo los ojos fijos en el camino. «Manuel no confía en mucha gente y si te dio esa llave significa que estás más dentro de este asunto de lo que probablemente imaginas». «No me lo tienes que decir», respondió ella con un tono bajo pero decidido. «Lo que no entiendo es qué clase de asunto puede hacer que él cancele una gira y se mueva como si lo estuvieran cazando». Ernesto suspiró. «En los últimos meses ha habido movimientos extraños de dinero alrededor de una productora muy grande. Contratos fantasma pagos en efectivo, acuerdos fuera de los escenarios. Y Manuel, sin quererlo, terminó siendo parte de esos movimientos. No sé si como testigo, como socio involuntario o como ficha clave». «¿Y la carpeta?», preguntó ella mirando el bulto negro que sostenía contra su pecho. «Esas fotos no son casualidad. O las tomó alguien que lo seguía, o las mandó tomar él para probar algo. Y si las tiene contigo significa que teme que les sean arrebatadas». Lucero sintió un nudo en el estómago. El coche se detuvo frente a un edificio antiguo de fachada discreta.
entraron por un portón lateral y subieron a un segundo piso donde una oficina pequeña y apenas amueblada los esperaba. Ernesto cerró las cortinas y encendió una lámpara. «Aquí no nos escucharán», dijo antes de invitarla a sentarse. «Ahora muéstrame la llave». Ella la sacó del bolsillo. El llavero en forma de nota musical brilló bajo la luz. «No parece de casa ni de coche», comentó Ernesto. «Más bien de una caja de seguridad. Y no cualquiera». «¿Qué quieres decir?» «Reconozco ese tipo de llave. Se usa en bóvedas privadas de esas que están dentro de edificios que parecen simples oficinas, pero que custodian desde joyas hasta documentos comprometedores». Lucero lo miró fijamente. «¿Y qué pasa si lo que hay ahí no solo lo compromete a él, sino también a gente que no quiere que eso salga a la luz? Entonces no es seguro para ti abrirlo sola». Ernesto hizo una pausa y bajó la voz. «Pero si no lo abrimos, no sabremos cómo ayudarlo». Antes de que pudieran decidir, el teléfono de Ernesto vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y su expresión cambió. Contestó con un simple sí, y escuchó en silencio durante varios segundos. Cuando colgó parecía más tenso que antes. «Era un contacto mío», dijo. «Manuel fue visto esta madrugada entrando en el segundo punto del mapa, el del sector industrial. No ha salido». Lucero sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «¿Y que hay allí? Naves abandonadas, depósitos y oficinas que sirven de fachada para negocios ilegales. No deberíamos ir, pero...» La miró a los ojos. «Vas a poder quedarte aquí sabiendo que él está ahí». La respuesta se formó sola antes de que su mente la analizara. «No». Ernesto asintió como si ya lo hubiera previsto. Tomó una chaqueta, guardó la llave en un bolsillo interno y le pidió que se cubriera bien. «Vamos, pero con cuidado. No podemos entrar de frente». El trayecto hasta el sector industrial fue cada vez más silencioso. La ciudad cambió de rostro de las zonas residenciales y comerciales llenas de vida. Pasaron a calles anchas y desiertas, con edificios grises y grafitis descoloridos. El aire olía a metal y a lluvia estancada. A lo lejos, un conjunto de almacenes se alzaba como gigantes dormidos. Entre ellos, uno tenía una luz débil parpadeando en la parte superior. Ernesto estacionó a 2 calles y apagó el motor. «Ese es el lugar», susurró. Lucero observó el edificio con el corazón desbocado. Y entonces, en una de las ventanas altas, creyó ver una figura moverse. Una silueta que reconocería incluso a contraluz. Manuel. Un trueno seco retumbó en el cielo nublado como si el clima supiera que algo estaba por romperse. Lucero no se dio cuenta, pero sus manos se habían cerrado en puños. En ese momento, entendió que la llave, el casete y la carpeta eran solo la superficie de algo más profundo, algo que apenas empezaba. Y si cruzaba esa distancia hasta la nave industrial, ya no habría marcha atrás. La pregunta era, ¿estaba dispuesta a pagar el precio? El cielo sobre el sector industrial parecía más bajo que en cualquier otra parte de la ciudad, como si las nubes cargadas de humedad se inclinaran hacia las estructuras metálicas presionando el aire hasta volverlo denso. Un viento helado se colaba entre los almacenes y hacía chirriar las láminas oxidadas del techo, produciendo un sonido irregular que se confundía con el golpeteo lejano de tuberías. Lucero y Ernesto permanecieron dentro del coche, observando. La figura que Lucero había creído ver en la ventana había desaparecido, pero la luz tenue del interior de la nave seguía encendida, pulsando como un latido. «No podemos entrar sin saber qué hay adentro», susurró Ernesto. «Podría ser una trampa». «Y si es la única oportunidad de verlo», replicó ella apretando la carpeta negra contra su pecho, como si fuera un escudo. Ernesto la miró un momento antes de asentir. «Está bien. Pero si algo pasa, tú corres hacia el coche. No discutas». Salieron del vehículo y caminaron en silencio por una calle lateral. El pavimento estaba resbaladizo por la lluvia reciente, y cada paso parecía demasiado ruidoso en medio de aquel entorno vacío. Llegaron a una puerta lateral de la nave semiabierta, que dejaba escapar un hilo de luz amarillenta
y un olor a café recalentado mezclado con polvo. Dentro el ambiente era aún más frío que afuera. Un pasillo estrecho conducía a un espacio amplio, donde viejas estanterías metálicas se alzaban como columnas en penumbra. En una mesa al centro, un par de tazas humeaban. Había señales de que alguien había estado allí hace poco, una chaqueta sobre una silla, un cuaderno abierto con notas apresuradas y el casete gemelo al que Manuel le había entregado a Lucero, descansando junto a una grabadora portátil. «Esto no me gusta», murmuró Ernesto examinando el cuaderno. «Son direcciones y fechas. Algunas de hace semanas, otras de dentro de 2 días. Y mira esto». Señaló una página donde un nombre estaba subrayado varias veces, Proyecto Ámbar. Lucero no tuvo tiempo de preguntar qué significaba. Un ruido metálico como de cadenas resonó desde el fondo de la nave. Ernesto apagó la lámpara de la mesa y ambos se ocultaron detrás de una estantería. A través de las rendijas oxidadas, Lucero vio 2 hombres entrar. Uno de ellos sostenía a Manuel por el brazo empujándolo hacia adelante. Llevaba la ropa arrugada y el cabello húmedo, como si hubiera estado bajo la lluvia durante horas. El otro hombre cargaba una pequeña maleta que dejó sobre la mesa. «Dijiste que ibas a entregarlo». «Hoy», gruñó el que sujetaba a Manuel. «Si no lo haces, sabes lo que viene». «Necesito más tiempo», respondió él con voz ronca. «Y necesito hablar con alguien antes». Lucero sintió un impulso casi incontrolable de salir y correr hacia él, pero Ernesto la detuvo con una mano firme sobre su brazo. «No ahora», susurró. «No sabes quiénes son ni cuántos hay». El hombre de la maleta la abrió dejando ver fajos de billetes y varios sobres sellados. «Tienes hasta mañana al amanecer», dijo con frialdad. «Si no, el proyecto Ámbar se cierra. Contigo adentro». Tras esas palabras, los 2 hombres se retiraron dejando a Manuel solo junto a la mesa. Se apoyó en el borde respirando con dificultad. Miró alrededor, como si supiera que estaba siendo observado, y luego sacó algo de su bolsillo, una pequeña llave, idéntica a la que Lucero tenía. La colocó junto al casete y la cubrió con un pañuelo. Ernesto le hizo una señal a Lucero. «Es nuestra oportunidad, pero tienes que estar lista para correr». Avanzaron en silencio hasta quedar a pocos metros. Manuel alzó la vista y al reconocerla sus ojos se abrieron en una mezcla de alivio y preocupación. «¿Qué haces aquí?», susurró con una urgencia que casi era un regaño. «Vine por ti», respondió ella con la voz quebrada. Él negó con la cabeza. «No, Lucero. Esto es más grande de lo que piensas. Si te quedas ya no habrá vuelta atrás». Ella dio un paso más ignorando el frío que le mordía la piel. «Entonces llévame contigo». Manuel la miró como si quisiera decir 1000 cosas y no pudiera decir ninguna. Luego tomó el pañuelo con la llave y el casete y se los puso en las manos. «Si algo me pasa, tú terminas esto». Un ruido de pasos y voces acercándose interrumpió el momento. Ernesto tiró de Lucero hacia el pasillo por donde habían entrado. Las sombras de al menos 3 personas se proyectaron en la pared. La luz de la nave parpadeó. Corrieron hacia la calle, el corazón martillando contra las costillas. El aire frío les cortaba la respiración, pero ninguno se detuvo hasta alcanzar el coche. Cuando arrancaron, Lucero miró hacia atrás. En la ventana alta, Manuel seguía allí de pie mirando cómo se alejaban. La imagen se grabó en su memoria como una fotografía que jamás olvidaría. Y mientras el coche se perdía entre las calles industriales, ella supo que ahora llevaba no solo una llave y 2 casetes, sino también una cuenta regresiva invisible, y que el amanecer traería algo más que luz. El amanecer de ese día llegó como una luz tímida que apenas lograba atravesar las nubes bajas sobre la Ciudad de México. Desde la ventana del departamento de Ernesto, Lucero miraba el perfil gris de la ciudad todavía con el pulso acelerado por lo que había ocurrido la noche anterior. Sobre la mesa del comedor estaban las piezas de ese rompecabezas imposible, la carpeta negra, los 2 casetes, la nota, el llavero con forma de nota musical, y las 2 llaves idénticas. Ernesto estaba preparando café, pero sus movimientos tenían un ritmo tenso mecánico.
No podemos quedarnos quietos, dijo sin mirarla. Esos hombres no van a esperar al amanecer de mañana para actuar. Si Manuel está en medio del proyecto Ámbar, es probable que quieran sacarlo de la ciudad antes de que pueda hablar con alguien. Lucero no apartaba la vista de las llaves. Dijiste que son de una bóveda privada. Podemos averiguar dónde está. No es tan sencillo, contestó Ernesto sirviendo el café. Hay varias empresas que usan ese tipo de llave. Pero si las dos son idénticas, significa que ambas abren la misma cerradura. Y si Manuel te las confió es porque sabía que tarde o temprano ibas a llegar allí. Lucero tomó un sorbo de café, pero el sabor amargo no era nada comparado con la sensación de urgencia que le quemaba el estómago. Entonces vamos. No, aún no. Primero debemos saber qué hay adentro. Podría ser algo que valga una fortuna, o una prueba que condene a personas muy peligrosas. Si es lo segundo, cualquier paso en falso nos costará caro. Mientras hablaban, Lucero tomó uno de los casetes y lo giró en sus manos. El primero tenía una canción y un mensaje suyo. El segundo podría tener más. Ernesto asintió y conectó un viejo reproductor que tenía guardado. Cuando la cinta comenzó a girar, la voz de Manuel llenó la habitación. Si estás escuchando esto, Lucero, significa que no pude entregártelo en persona. La llave abre una bóveda en la calle Durango 145, tercer piso. Dentro hay un sobre con mi nombre y un contrato. Ese contrato es la prueba de que me involucraron sin mi consentimiento en un lavado de dinero. Pero también hay algo más, algo que podría cambiar la vida de los dos. No abras el sobre en casa. Hazlo en un lugar seguro. Y si no llego a tiempo, confía solo en Ernesto. Lucero sintió un escalofrío. Esa dirección estaba en la colonia Roma, uno de los puntos marcados en el mapa. Tenemos que ir ahora mismo, dijo poniéndose de pie. Está bien, aceptó Ernesto, pero vamos a hacerlo con cuidado. Si alguien más sabe de la bóveda, es probable que ya estén vigilando. La colonia Roma estaba húmeda con charcos que reflejaban la luz pálida del día. El edificio de la calle Durango era discreto, con una fachada antigua que pasaba desapercibida entre cafés y librerías. Entraron por un pasillo estrecho que olía a madera vieja y humedad. En el tercer piso, un letrero metálico indicaba almacenamiento privado. Ernesto habló brevemente con el encargado mostrando un documento falso que había preparado. El hombre, sin sospechar, los llevó hasta una sala de bóvedas. Lucero introdujo la llave en la cerradura y un clic sordo indicó que había funcionado. Dentro, una caja de metal pequeña reposaba sobre un estante. La tomó con manos temblorosas y la colocó sobre la mesa. Al abrirla, encontraron un sobre grueso con el nombre M. Mijares escrito a mano. Dentro había un contrato doblado varias veces, y sorprendentemente una foto antigua, ella y Manuel, en un camerino riendo antes de salir al escenario, tomada en los primeros meses de su relación. Esto. Lucero sintió que se le humedecían los ojos. ¿Por qué guardaría esto aquí? Ernesto, en cambio, hojeaba el contrato con atención. Esto es suficiente para demostrar que lo estaban usando como pantalla. Si llega a las manos correctas, podría limpiar su nombre, pero también encender una guerra con quienes están detrás. Antes de que pudieran decir más, el sonido de pasos firmes y pesados comenzó a resonar en el pasillo. Ernesto guardó rápido los documentos en una mochila y apagó la luz de la sala. La puerta se abrió de golpe y dos hombres entraron. Uno de ellos, el mismo que había sujetado a Manuel la noche anterior, sonrió al verlos. Sabía que vendrías, Lucero. El segundo cerró la puerta detrás de ellos. Él está bien, por ahora, pero si quieren que siga así, tendrán que devolver lo que acaban de sacar de esa caja. Lucero y Ernesto se miraron. Afuera la calle seguía tranquila sin que nadie supiera que en ese pequeño cuarto una decisión podía cambiarlo todo: entregar lo que habían encontrado y perder a Manuel para siempre, o arriesgarlo todo en ese instante. El hombre dio un paso más alargando la mano hacia la mochila. Última oportunidad. Lucero apretó los puños y supo que la respuesta que diera en ese momento decidiría no solo el destino de Manuel, sino el suyo propio. El aire dentro de la sala se volvió espeso, como si cada partícula de polvo flotara inmóvil, expectante.
El hombre alto mantenía su mano extendida hacia la mochila de Ernesto, pero su sonrisa había desaparecido. El otro, más bajo y corpulento, bloqueaba la puerta con el peso de su cuerpo. Lucero sintió que el corazón le golpeaba en el cuello, pero no retrocedió. «Si quieren lo que está aquí», dijo con voz firme, «tendrán que llevarme con él». El alto entrecerró los ojos. Esto no es una negociación. Ernesto, que hasta ese momento no había dicho palabra, dio un paso al frente. «Entonces quizá les interese saber que no solo tenemos copias de estos documentos, sino que ya están en camino a alguien que sabe qué hacer con ellos». El corpulento soltó una carcajada seca. «¿Estás blufeando?» «Pruébenme», respondió Ernesto sacando el móvil y mostrando una pantalla bloqueada con un contador en marcha. «Si no recibo una señal mía en 30 minutos, el archivo se envía automáticamente a la prensa». El hombre alto miró a su compañero indeciso. El silencio duró apenas unos segundos, pero a Lucero le parecieron eternos. Finalmente, el corpulento se dio un paso. «Muy bien. Tendrán su reunión. Pero vendrán solos. Y ahora». El trayecto fue rápido y en absoluto silencioso. Los llevaron en una camioneta negra con vidrios polarizados, sin que pudieran ver el exterior. Lucero mantenía la mochila apretada contra su pecho, sintiendo cada bache del asfalto. A su lado, Ernesto parecía medir cada respiración evaluando posibilidades. Cuando el vehículo se detuvo, los bajaron frente a un edificio de concreto sin letreros. Dentro, un pasillo largo conducía a una sala amplia iluminada por lámparas industriales. En el centro, sentado en una silla metálica, estaba Manuel. Sus muñecas estaban libres, pero la rigidez de su postura hablaba de horas de tensión. «Lucero». Su voz era un susurro cargado de alivio y miedo. Ella dio un paso hacia él, pero el corpulento levantó una mano para detenerla. Primero el intercambio. Ernesto colocó la mochila sobre la mesa. El hombre alto la revisó sacando el contrato y la foto. «¿Esto es todo lo que había en la bóveda?», respondió Ernesto. Manuel se levantó lentamente, sus ojos fijos en Lucero. «¿Por qué viniste? Te dije que...» «No me iba a quedar esperando», lo interrumpió ella con un temblor que no era de miedo sino de rabia. El corpulento miró al alto como esperando una señal. Finalmente, este último hizo un gesto breve y los dejó acercarse. Manuel abrazó a Lucero con fuerza como si quisiera memorizar su olor, su calor, todo. «No sabes lo que has arriesgado», murmuró. «Lo sé», respondió ella apartándose lo justo para mirarlo a los ojos. «Pero no pienso dejar que lo termines solo». Fue entonces cuando el alto tomó la palabra. «Ahora que tenemos lo que necesitamos, ustedes se van. Pero si una sola copia de esto aparece en otro lugar, no habrá un próximo aviso». Los escoltaron hasta la salida. Afuera la calle estaba desierta como si todo el barrio estuviera dormido. Una llovizna fina comenzaba a caer humedeciendo el aire. Subieron de nuevo a la camioneta, pero esta vez los dejaron en un punto diferente cerca del Parque México. Cuando quedaron solos, Manuel tomó el rostro de Lucero entre sus manos. «No lo entiendes. Ni siquiera así estamos a salvo. Entonces dime todo», exigió ella. «No más silencios». Manuel miró a Ernesto, luego al cielo gris, y asintió. «El proyecto Ámbar no es solo un negocio sucio. Es una red. Y no se conformarán con que yo me calle. Ahora querrán saber qué tanto sabes tú». Lucero tragó saliva sintiendo el peso real de esas palabras. «Entonces tendremos que movernos antes que ellos». En ese momento, Ernesto se acercó con el teléfono en la mano. «Creo que el destino acaba de elegir por nosotros», dijo mostrando la pantalla. Era un mensaje anónimo con una sola frase. «Durango 145 era solo la primera llave. La segunda está en camino». La llovizna se convirtió en lluvia, golpeando el pavimento con un ritmo acelerado. Los tres permanecieron bajo un árbol en silencio, sabiendo que la siguiente jugada sería más peligrosa, y que el amanecer de mañana podía no llegar para todos. La lluvia caía con fuerza, ahora repiqueteando sobre las hojas del árbol que apenas los protegía. Las gotas frías resbalaban por el cuello de Lucero, pero ella apenas lo notaba. Sus ojos seguían fijos en la pantalla del teléfono de Ernesto,
en esa frase breve que parecía un acertijo y una advertencia al mismo tiempo. Durango 145. Era solo la primera llave. La segunda está en camino. ¿Segunda llave?, preguntó Manuel con un tono en el que se mezclaban la sorpresa y la cautela. Podría ser literal. O podría ser una metáfora, respondió Ernesto mirando de reojo a la calle, como si esperara que algo o alguien apareciera. Pero de cualquier forma significa que no hemos terminado. Lucero, empapada pero firme, respiró hondo. Si es literal, entonces alguien más está moviendo las piezas, y si no somos nosotros es que estamos siendo arrastrados por el tablero. Un trueno retumbó a lo lejos como subrayando la gravedad de sus palabras. Manuel pasó una mano por el cabello apartando el agua de su frente y miró a Lucero. Si hay una segunda llave, no podemos esperar a que llegue. Tenemos que ir tras ella antes de que lo hagan ellos. Ernesto encendió el motor de un auto que tenía aparcado cerca. No preguntó si estaban listos. Simplemente arrancó. Tengo un contacto que puede rastrear el origen de ese mensaje. Es arriesgado, pero si encontramos la fuente, encontraremos la llave. El auto se deslizó por las avenidas oscuras y encharcadas. Las luces de neón de algunos locales se reflejaban en el pavimento como manchas líquidas de color. Pasaron por zonas silenciosas donde los perros callejeros se refugiaban bajo marquesinas, y por otras más vivas donde los bares todavía resistían a la madrugada. Finalmente, llegaron a un edificio bajo sin letrero, en una calle poco transitada de la colonia Doctores. Ernesto tocó una puerta metálica con un patrón de golpes que parecía un código. Un hombre delgado de barba rala y ojos inquietos les abrió. No es buen momento para visitas, Ernesto. Lo sé, Luis, pero necesito un favor grande y rápido. Luis los condujo a una habitación repleta de monitores y cables. El aire olía a café recalentado y tabaco. Ernesto le mostró el mensaje anónimo. Luis lo miró, tecleó durante unos segundos y luego frunció el ceño. Esto no es un simple SMS. Está enrutado a través de varios servidores. Pero se inclinó hacia una de las pantallas. Aquí hay algo. El último punto antes de perder el rastro está en una oficina abandonada, en el norte de la ciudad. Lucero sintió un escalofrío. Abandonada, Luis sonrió con ironía. En teoría. Pero en estos lugares abandonados suele significar nadie oficial entra, pero hay movimiento por dentro. Manuel cruzó los brazos pensativo. Si ahí está la segunda llave, no la dejarán sola. Una hora después, ya estaban frente al edificio señalado, una construcción gris de ventanas sucias y muros cubiertos de grafitis. La lluvia había amainado, pero el aire seguía cargado como antes de otra tormenta. Ernesto abrió el maletero del coche y repartió linternas. Entraremos rápido, revisaremos todo, y si no encontramos nada en 10 minutos, salimos. El interior olía a humedad y metal oxidado. Los pasos resonaban sobre el suelo de concreto. Avanzaron por un pasillo largo con puertas a cada lado. La tercera estaba entreabierta. Lucero empujó suavemente y la luz de su linterna reveló una pequeña mesa, y sobre ella una caja metálica idéntica a la de la primera bóveda. Ahí está, susurró Manuel acercándose. Pero antes de que pudiera tocarla, una voz grave resonó desde la oscuridad del fondo de la sala. Sabía que vendrían. Las luces se encendieron de golpe. 3 hombres los rodeaban y uno de ellos sostenía una pistola con silenciador. Esta vez no habrá advertencias, dijo el de la voz grave. O entregan lo que llevan, o ninguno sale de aquí. Lucero miró la caja sobre la mesa, luego a Manuel. Entre ellos pasó una corriente muda de decisión, y en ese instante supo que lo que harían a continuación podría ser su única oportunidad, o su final. El silencio se volvió insoportable, roto, solo por el goteo constante de una tubería en algún rincón. El hombre del silenciador no parpadeaba, apuntando directamente al pecho de Ernesto. Los otros 2 se movían en semicírculo, cerrando el espacio como lobos acorralando a su presa. Lucero sintió cómo la tensión le crispaba los músculos. La caja metálica seguía sobre la mesa a apenas 3 pasos de distancia, reflejando la luz fría del fluorescente. No podía apartar la mirada de ella porque sabía que allí estaba la clave, quizá literal, para todo lo que Manuel había estado enfrentando.
La mochila, ordenó el hombre armado moviendo apenas la pistola. Ernesto, con una calma que Lucero no le conocía, se la quitó del hombro, pero no dio un paso hacia adelante. Si la quieres, ven a buscarla. Su voz sonaba firme, pero su respiración lo traicionaba. Uno de los hombres avanzó, pero Manuel, con un movimiento rápido, se colocó frente a Lucero, interponiéndose entre ella y la amenaza. No tienen idea de lo que están haciendo, dijo mirándolos con una mezcla de desafío y advertencia. Si esa información sale, su gente no podrá ocultarse. El de la pistola sonrió de lado. Exactamente por eso estamos aquí. En ese instante, Ernesto aprovechó que las miradas estaban fijas en Manuel para lanzar la mochila hacia un rincón oscuro. La maniobra fue suficiente para distraer a los dos que avanzaban, pero también para encender la chispa del caos. El hombre del silenciador disparó, el proyectil se incrustó en una estantería metálica, y el sonido seco resonó como un golpe de martillo. Lucero reaccionó sin pensar. Se lanzó hacia la mesa, tomó la caja metálica y la aferró contra su cuerpo. Manuel tiró de ella hacia la puerta mientras Ernesto empujaba una estantería para bloquear el paso. Los tres corrieron por el pasillo iluminado solo por el vaivén errático de las linternas que aún tenían encendidas. «Por aquí», gritó Ernesto girando hacia una salida lateral que habían visto al entrar. El eco de pasos detrás de ellos confirmaba que no estaban solos. Cuando alcanzaron la puerta, Manuel la abrió de una patada. Afuera la noche olía a tierra mojada y a peligro. Subieron a la camioneta en segundos y Ernesto arrancó sin encender las luces, perdiéndose en calles secundarias. Nadie habló durante varios minutos. La respiración agitada de todos llenaba el interior del vehículo. Finalmente Manuel rompió el silencio. «No podemos abrirla aquí». Lucero lo miró todavía con la caja apretada contra su pecho. «¿Y dónde entonces en un lugar donde ellos no puedan seguirnos? Al menos por unas horas». La miró con una intensidad que le heló la sangre. «Y para eso vamos a tener que desaparecer». Una hora más tarde, el vehículo se detuvo frente a una vieja casa de adobe, a las afueras de la ciudad. El aire era más frío y un silencio rural reemplazaba el bullicio urbano. Dentro, la única luz provenía de una lámpara de aceite. Sobre una mesa rústica colocaron la caja. Manuel tomó una respiración profunda antes de girar la llave. El mecanismo hizo un clic seco y la tapa se abrió lentamente. Dentro había un sobre de manila, un pequeño disco duro portátil y una fotografía en blanco y negro cuidadosamente envuelta en papel. Lucero tomó la foto. Era una imagen de ellos dos tomada en un camerino, pero no era la misma que habían encontrado antes. Aquí, además, había otra persona al fondo, un hombre de traje con una sonrisa calculada, que Lucero reconoció de inmediato, porque lo había visto la noche anterior en la nave industrial dando órdenes. «Él estaba allí», susurró Lucero. Ernesto tomó el disco duro. «Si este hombre es parte del proyecto Ámbar y aparece en una foto antigua con ustedes, significa que esto empezó mucho antes de lo que pensábamos». Manuel cerró los ojos por un instante como asimilando una verdad incómoda. Empezó antes incluso de que nosotros nos separáramos. Y si lo que hay en este disco duro se confirma, no solo está en juego mi nombre, está en juego el de mucha gente, incluida tú, Lucero. La lámpara parpadeó y en ese instante un golpe seco resonó contra la puerta de la casa. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Ernesto se levantó, pero Manuel lo detuvo. «Ese es el código de ellos. Nos encontraron». Lucero sintió un frío que no venía del clima. La caja aún abierta sobre la mesa parecía brillar bajo la luz tenue, como una trampa disfrazada de respuesta. Y afuera, en la oscuridad, el peligro respiraba paciente, esperando entrar. El eco de los golpes aún vibraba en las paredes de la vieja casa. Afuera, el viento arrastraba hojas secas, y el crujir de las ramas sonaba como pasos en la penumbra. Lucero se quedó paralizada junto a la mesa con la fotografía aún en la mano, mientras el sobre y el disco duro reposaban abiertos exponiendo un secreto que tal vez no debería haber salido nunca a la luz. Manuel se movió rápido.
Cerró la caja, guardó el disco duro en el bolsillo interior de su chaqueta y asintió hacia Ernesto. «Apaga la lámpara». En un segundo, la sala quedó sumida en la oscuridad. La única luz provenía de la luna filtrándose en un haz plateado por una grieta en las contraventanas. Los tres se acercaron a la esquina más alejada de la puerta escuchando. 3 golpes más. Pausa. Y luego una voz grave apenas audible. «Sabemos que están ahí. Esto es lo último que vamos a pedir con calma». Lucero tragó saliva y el sonido pareció retumbar en el silencio. Manuel se acercó a ella y susurró: «Si entran tú, sales por la puerta trasera y corres hacia el coche. No mires atrás. No pienso dejarte aquí». Susurró de vuelta con un filo de furia en la voz. «No es una opción», le cortó. «Si te atrapan todo habrá sido en vano». El pestillo de la puerta principal comenzó a ceder bajo la presión de fuera. Ernesto abrió la ventana trasera con cuidado y señaló el exterior, el camino de tierra iluminado apenas por la luna, y al fondo, las sombras de más hombres acercándose desde el lado opuesto. «No es solo la puerta. Nos están rodeando», dijo Ernesto con un tono bajo pero cargado de urgencia. El primer golpe fuerte derribó parte de la madera vieja. Manuel sacó una navaja plegable no como un arma de ataque, sino como herramienta de última defensa. Lucero, con el corazón latiendo a un ritmo que le hacía doler las sienes, miró la fotografía que aún apretaba el hombre de traje, el que había visto en la nave industrial. Tenía en la solapa un pin metálico con un emblema extraño. Un círculo dividido en 3 partes iguales, con un punto negro en el centro. «Ese símbolo», murmuró. «Lo vi en una de las carpetas de la primera bóveda». Ernesto la miró con los ojos muy abiertos. «Es la marca de la red ámbar. Si está en la foto con ustedes, significa que ustedes dos siempre fueron parte del tablero desde antes de que empezara el juego». El pestillo cedió con un chasquido metálico. La puerta se abrió a medias y una silueta oscura cruzó el umbral. Sin pensarlo, Manuel lanzó la caja metálica contra la lámpara de aceite apagada, provocando un estrépito que confundió por un momento a los intrusos. Ahora gritó. Ernesto empujó a Lucero hacia la ventana trasera. Cayó sobre la tierra húmeda y el frío del suelo le atravesó la ropa. Manuel la siguió de inmediato, pero antes de que Ernesto pudiera saltar, un disparo resonó dentro de la casa. Lucero se volvió con el aliento atascado en la garganta. Ernesto había desaparecido detrás del marco de la ventana y solo alcanzó a escuchar un forcejeo y un ruido seco como un cuerpo golpeando el suelo. Manuel la tomó del brazo con fuerza. «Lucero, corre». Se internaron en la oscuridad siguiendo el camino de tierra hacia donde Manuel había escondido el coche. El aire estaba cargado del olor metálico de la pólvora, y detrás de ellos, las voces se mezclaban con el ruido de pasos rápidos. Cuando llegaron al vehículo, Manuel arrancó de inmediato. Las ruedas levantaron barro y piedras mientras se alejaban, y en el espejo retrovisor, Lucero vio luces de linternas moviéndose como enjambres de insectos furiosos. Y Ernesto preguntó con la voz quebrada. Manuel apretó la mandíbula sin responder. «Tenemos que suponer que está vivo», dijo finalmente. «Pero si lo está, no durará mucho si seguimos con esta llave y este disco». Lucero miró el objeto que ahora reposaba en la guantera. Ese pequeño disco duro junto con la foto y las llaves parecía contener algo tan poderoso como peligroso. «¿A dónde vamos?», preguntó intentando que su voz sonara firme. Manuel tomó una curva cerrada y se adentró en una carretera oscura, a un lugar donde ni siquiera la red ámbar se atreve a entrar. Lucero sintió un escalofrío. Afuera la noche se estiraba como un túnel sin fin, y aunque no sabía qué encontrarían al final algo en su interior, le decía que la próxima puerta que se abriera no solo revelaría respuestas, también podría marcar el punto de no retorno. La carretera se volvía cada vez más estrecha y sinuosa, como si los llevara hacia las entrañas mismas de la noche. Las luces del coche apenas iluminaban unos metros por delante, y el resto era una oscuridad espesa salpicada de vez en cuando por la silueta de árboles retorcidos. Lucero, con el corazón aún acelerado, mantenía la fotografía y la llave envueltas en un pañuelo, como si el contacto directo con esos objetos pudiera quemarla.
¿A dónde vamos exactamente?, preguntó ella, rompiendo un silencio que se había vuelto asfixiante. Manuel no apartó la vista de la carretera. A un lugar que me enseñó mi padre cuando yo era joven. Un sitio donde si sabes llegar no te sigue nadie. Allí podremos abrir este disco sin que nos interrumpan y decidir qué hacer después. Lucero frunció el ceño. ¿Y si la red ámbar ya sabe que existe? No lo saben. Su tono era firme pero no definitivo. Al menos no todavía. Tras casi una hora de conducción por caminos de tierra, el coche se detuvo frente a una construcción semi-escondida entre matorrales, una vieja estación de tren abandonada, de paredes agrietadas y ventanas tapiadas. El aire olía a madera húmeda y óxido. «Aquí nadie viene», dijo Manuel apagando el motor. «Y si alguien lo hace, lo oiremos desde lejos». Dentro el lugar conservaba restos de su pasado. Un mostrador carcomido, bancos de madera cubiertos de polvo y un antiguo reloj detenido a las 3:17. Manuel encendió una linterna y condujo a Lucero hacia una puerta lateral que daba a un sótano. La bajada era empinada y el aire se volvía más frío con cada escalón. El sótano estaba reforzado con gruesos muros de piedra y tenía una mesa metálica en el centro junto a un generador portátil y un pequeño ordenador. «Aquí», dijo Manuel conectando el disco duro al equipo. La pantalla parpadeó y mostró una carpeta protegida por contraseña. Manuel tecleó algo y el bloqueo cedió. Dentro había varios archivos, documentos financieros, listas de nombres y fotografías de reuniones en lugares que Lucero reconoció de las noticias, pero que nunca habían sido vinculados a actividades ilegales. «Dios mío», susurró ella. Esto no solo involucra a músicos o productores. Hay políticos, empresarios, jueces». Manuel asintió con el rostro sombrío. «El proyecto Ámbar no es solo lavado de dinero. Es una red de influencia. Usan el entretenimiento como fachada, pero el verdadero negocio es controlar voluntades». En ese momento, un sonido metálico resonó desde arriba, un golpe seco como si algo o alguien hubiera tocado la puerta principal de la estación. Lucero y Manuel intercambiaron una mirada. Un segundo golpe más fuerte. Luego silencio. Manuel apagó el monitor y guardó el disco en el bolsillo. «No hemos terminado de ver todo, pero tenemos suficiente para entender el riesgo». Desde arriba, un crujido de madera quebrándose. Pasos. Lentos, deliberados. «Se están metiendo», dijo Lucero en un hilo de voz. Manuel se acercó a una vieja estantería contra la pared y la movió revelando un pasadizo estrecho excavado en la roca. «Por aquí. Rápido». Mientras entraban, el ruido de pasos sobre sus cabezas se volvió más claro, acompañado por un murmullo de voces masculinas. Uno de ellos pronunció una frase que hizo que Lucero sintiera un frío distinto al de la noche. «Busquen abajo. Él tiene lo que necesitamos. Y ella también». La oscuridad del túnel los envolvió por completo, y Manuel apagó la linterna para no dejar rastro. El único sonido era el eco lejano de sus perseguidores. Cada vez más cerca. Lucero comprendió que esa huida ya no era solo para salvar sus vidas. Era para proteger algo que, si caía en las manos equivocadas, podía cambiar el país entero. El túnel era estrecho y húmedo, con paredes de piedra que devolvían cada respiración en un eco sofocado. El suelo cubierto de grava suelta crujía bajo sus pasos, y cada sonido parecía demasiado alto en ese silencio opresivo. Lucero. Sentía el frío filtrarse a través de su ropa, pero lo que realmente le helaba la sangre eran las voces que se oían detrás, cada vez más nítidas. «Se están acercando», susurró ella apretando el pañuelo que envolvía la fotografía y la llave. «Lo sé», respondió Manuel en voz baja, «pero este túnel tiene una bifurcación. Si la alcanzamos a tiempo, podemos despistarlos». La luz tenue de la linterna titiló por un segundo, como si quisiera advertirles que su tiempo de invisibilidad se agotaba. Ernesto ya no estaba con ellos, y esa ausencia pesaba como una piedra invisible en los hombros de ambos. Caminaron varios metros más hasta que el túnel se dividió en dos pasadizos. Uno descendía con un ángulo pronunciado, mientras el otro se elevaba ligeramente, y mostraba un débil resplandor al final.
Manuel dudó un instante, observando ambas direcciones. El que baja conduce a una vieja salida por el cauce de un arroyo, explicó. El que sube si sigue despejado nos deja en un almacén abandonado junto a la vía del tren. Lucero lo miró fijamente. ¿Y cuál es más seguro? Ninguno. Pero el que sube nos acerca a la ciudad. Y si queremos mover el disco sin que ellos lo detecten, necesitaremos acceso a una red segura. Las voces resonaron de nuevo, esta vez más cerca. Manuel tomó una decisión rápida. ¡Vamos por arriba! Subieron por el pasadizo con pasos rápidos, cuidando de no resbalar en el suelo húmedo. A medida que se acercaban al final, el resplandor se volvió más fuerte, revelando un marco de madera medio podrido. Manuel empujó la puerta con el hombro y ésta cedió con un quejido bajo. El almacén estaba cubierto de polvo y telarañas, pero lo más inquietante era que no estaba vacío. En un rincón había una mesa con botellas de agua, un radio portátil encendido con estática y una chaqueta negra colgada en una silla. Lucero se detuvo en seco. «Esto no está abandonado», murmuró. Antes de que Manuel pudiera responder, una voz grave surgió desde la sombra más profunda del almacén. Llegaron más rápido de lo que pensaba. Un hombre salió a la luz, y Lucero lo reconoció al instante. Era el de la foto en blanco y negro, el mismo que había visto en la nave industrial, el que sonreía con una tranquilidad que ahora parecía más amenazante que nunca. «Señor Mijares», dijo el hombre con un tono cordial que no coincidía con la tensión del momento. «Y usted, Lucero, por fin juntos». Manuel dio un paso adelante, interponiéndose entre él y Lucero. «Si viniste por el disco, no lo tendrás». «¿El disco?», el hombre sonrió con cinismo. «No, Manuel. Lo que quiero es un trato». Lucero sintió que cada palabra caía como una trampa cuidadosamente puesta. «¿Qué tipo de trato?», preguntó con cautela. «Ustedes me entregan la llave que falta y yo les entrego a su amigo Ernesto. Vivo». El nombre resonó como un disparo en la mente de Lucero. Sus manos se crisparon alrededor del pañuelo. «¿Cómo sé que está vivo?». El hombre sacó un teléfono y deslizó una foto sobre la mesa. Era Ernesto sentado con las manos atadas, pero aparentemente ileso. Sus ojos, sin embargo, transmitían un mensaje claro: no confíes. Manuel miró a Lucero. En su mirada había un torbellino de conflicto. Salvar a Ernesto podría significar perderlo todo, o caer directamente en la trampa. El hombre dio un paso atrás, como quien sabe que la presa ya está atrapada por su propia indecisión. «Tienen hasta mañana al amanecer. La cita será donde empezó todo. Durango 145. Vengan con la llave. O vengan a despedirse». Se dio media vuelta y se perdió en la oscuridad del almacén, dejando un silencio espeso tras de sí. Afuera, la lluvia había vuelto a caer, golpeando el techo de lámina como un reloj que marcaba la cuenta regresiva. Lucero miró a Manuel y supo que lo que decidirían esa noche podría costarles más que la vida. Podría decidir quién controlaría la verdad para siempre. La lluvia seguía golpeando el techo de lámina del almacén, como un tambor de guerra, marcando un ritmo que se sincronizaba con los latidos acelerados de Lucero. Manuel cerró la puerta tras el hombre, asegurándose de que no hubiera regresado, pero el eco de su propuesta todavía flotaba en el aire. «No podemos simplemente darle la llave», dijo Manuel con el ceño fruncido. «Si lo hacemos, todo lo que hemos arriesgado hasta ahora habrá sido para nada». Lucero lo miró empapada por dentro y por fuera. «¿Y qué propones? ¿Dejar a Ernesto en manos de esa gente? ¿Esperar a que lo desaparezcan?». No respondió Manuel bajando la voz, pero tampoco caer en su juego. Él cree que solo tenemos una opción, y ahí es donde se equivoca. Ernesto. La imagen de su amigo atado y con esa mirada que decía «no confíes», se clavaba como una espina en la mente de Lucero. Sabía que Manuel tenía razón, el hombre de la foto no hacía propuestas sin trampas. «Durango 145», susurró ella. «Ese fue el punto de partida. Y si él quiere que volvamos allí, significa que tiene algo preparado, algo que probablemente nos encierre a los tres». Manuel asintió. «Por eso iremos, pero no como ellos esperan». Horas después, en una pequeña habitación oculta detrás del almacén,
Manuel y Lucero. Desplegaron sobre una mesa todo lo que tenían: el disco duro, las dos llaves idénticas, la fotografía en blanco y negro, y una copia digital de los archivos que habían alcanzado a descargar antes de huir de la estación de tren. «La llave que quiere», dijo Lucero girándola en su mano. «Si no se la damos, Ernesto muere. Si se la damos, ellos obtienen acceso a lo que sea que falta en este rompecabezas. Por eso vamos a darle algo que parezca auténtico, pero no lo sea», explicó Manuel mientras abría una pequeña caja metálica. «Un duplicado exacto hecho con el molde que guardé de la original». Lucero lo observó trabajar con precisión, pero su mente no dejaba de repasar la escena en la que volvería a ver al hombre de la foto. Algo en su sonrisa, en la manera en que la había mirado, le decía que conocía más sobre ella de lo que debería. «Manuel», dijo interrumpiendo sus pensamientos, «¿estás seguro de que este duplicado no abre la bóveda real completamente? La cerradura original tiene un sistema doble, la forma de la llave, y un patrón interno que solo esta, señaló la verdadera, puede accionar. La copia servirá para que crean que ganaron. Al menos el tiempo suficiente para sacar a Ernesto». La madrugada se deslizó silenciosa hasta convertirse en las primeras luces de un amanecer gris. La lluvia había cesado, pero el pavimento de las calles todavía brillaba húmedo. Manuel y Lucero llegaron a Durango 545, una hora antes de la cita, estacionándose a 2 calles para vigilar. El edificio parecía el mismo de siempre, una fachada discreta con ventanas opacas y una puerta que no llamaba la atención. Pero algo había cambiado. Había un vehículo negro estacionado justo al frente, y en la esquina 2 hombres que simulaban hablar mientras observaban a cualquiera que pasara. «Ya están aquí», murmuró Manuel. «Y si Ernesto está dentro, lo tienen vigilado». Lucero apretó la llave falsa en el bolsillo de su abrigo. El metal estaba frío, pero más frío era el pensamiento de que en cuestión de minutos podría verse cara a cara con él. El hombre de la foto, el que había tejido cada hilo de esta red invisible que ahora los asfixiaba. «Manuel», dijo ella con voz baja, «si algo sale mal, tú salvas a Ernesto y yo me encargo de distraerlos». «Ni lo sueñes», respondió él, mirándola con una intensidad que no dejaba espacio a discusión. «Si algo sale mal, salimos juntos, o no salimos». Se quedaron en silencio un momento, mirando cómo el reloj del tablero marcaba inexorablemente los minutos que los separaban del encuentro. En ese instante, un mensaje llegó al teléfono de Lucero. No tenía remitente, solo una frase: «No confíes en él. El trato no es lo que parece». Ella sintió un escalofrío. Miró a Manuel. «Esto cambia las reglas». Él asintió encendiendo el motor. «Entonces vamos a cambiar el juego». Y con esa frase pusieron rumbo directo hacia el corazón de la trampa. La calle Durango estaba casi desierta, pero el aire pesaba como si la ciudad entera contuviera la respiración. El vehículo negro frente al edificio parecía un centinela inmóvil, y los 2 hombres en la esquina seguían allí sin disimular que vigilaban. Lucero sintió que cada paso que daba hacia ese lugar era como avanzar sobre hielo fino, sabiendo que en cualquier momento podía romperse. Manuel caminaba a su lado con la llave falsa escondida en el bolsillo interior de su chaqueta, y el disco duro real asegurado en una funda que colgaba discretamente bajo su camisa. Habían ensayado cada movimiento, cada gesto, pero aún así, la sensación de que algo no encajaba se hacía más intensa con cada metro que los acercaba a la puerta. El hombre de la foto los esperaba dentro. Lucero lo reconoció al instante: traje, impecable sonrisa controlada, y esa mirada que no se desviaba ni un segundo. Puntuales, dijo, como si fueran viejos amigos que se encontraban para un café. «Eso habla bien de ustedes». En el centro de la sala, sentado en una silla, estaba Ernesto. Atado pero consciente. Sus ojos buscaron a Lucero, y ella notó en su mirada una urgencia muda: «No lo hagas». «La llave», pidió el hombre extendiendo la mano. Manuel no se movió. «Primero sueltas a mi amigo». El hombre sonrió, negando suavemente con la cabeza. «Así no funciona. Tú sabes que no puedo dejar ir a alguien que ha visto demasiado sin antes tener lo que necesito». Lucero sintió que la tensión se estiraba como un cable a punto de romperse.
Dio un paso adelante sacando la llave falsa de su bolsillo. Aquí está, dijo con voz firme. Pero si no lo sueltas, esta será la última vez que la veas. El hombre la miró en silencio durante unos segundos, evaluándola. Luego chasqueó los dedos, y uno de sus guardias cortó las cuerdas de Ernesto. Libre, dijo. Como prometí. Ernesto se levantó despacio y se acercó a Lucero y Manuel, pero al pasar junto al hombre de la foto, este murmuró algo que solo Lucero alcanzó a oír. ¿De verdad crees que es la llave correcta? Su tono no era de amenaza, sino de algo más inquietante certeza. Apenas salieron del edificio, Manuel apuró el paso hacia una calle lateral. No me gusta, dijo Ernesto con la voz baja y tensa. No reaccionó como alguien que cree haber ganado. Lo sé, respondió Lucero. Creo que él sabía que era falsa. Manuel frunció el ceño. Entonces esto significa que no hemos terminado, y que ahora más que nunca van a venir por nosotros. El sonido distante de un motor acelerando les hizo girar la cabeza. Una camioneta negra dobló la esquina y se dirigía hacia ellos a toda velocidad. Ernesto apenas tuvo tiempo de gritar, ¡A cubierto! Los tres corrieron hacia un callejón mientras la camioneta frenaba bruscamente y dos figuras encapuchadas salían armadas. El eco de los pasos y las voces llenó el estrecho pasadizo. Lucero sintió que todo volvía a empezar. Pero esta vez no era solo una huida, algo en la mirada del hombre de la foto, antes de salir esa seguridad en sus ojos. Le decía que la verdadera llave, la que podía acabar con el proyecto Ámbar, todavía estaba oculta, y que él sabía exactamente dónde encontrarla. Y que quizás, para conseguirla necesitaría que ellos lo siguieran al lugar más peligroso de todos. El callejón era angosto y húmedo con paredes manchadas por décadas de lluvia y descuido. Lucero corría con la respiración entrecortada, el eco de sus pasos mezclándose con los de Manuel y Ernesto. Detrás, las voces de los encapuchados se acercaban, acompañadas por el chasquido seco de las armas al ser cargadas. «Por aquí», gritó Ernesto señalando una puerta lateral de metal oxidado. Manuel la empujó con fuerza y los tres entraron a un almacén oscuro y abandonado. El olor a madera húmeda y grasa vieja llenó el aire. A través de las rendijas de una pared de tablas, podían ver la sombra de los perseguidores cruzando el callejón y separándose para rodear el edificio. «No tenemos mucho tiempo», susurró Manuel. «Salgamos por la parte trasera antes de que cierren el perímetro». Cruzaron el almacén a toda prisa, pero antes de llegar a la puerta trasera, Ernesto se detuvo en seco. Sobre una mesa cubierta de polvo, había un maletín negro demasiado limpio para pertenecer a ese lugar. Lo abrió con rapidez. Adentro, un sobre sellado con el mismo emblema circular del proyecto Ámbar y una pequeña memoria USB. «Esto no es casualidad», dijo Ernesto con la voz baja. «Nos han estado guiando». Lucero lo miró sorprendida. «¿Guiando? ¿Por qué?» «Porque el hombre de la foto quiere que tengamos esto», intervino Manuel apretando la mandíbula. «Nos está metiendo en un juego que solo él entiende». Antes de que pudieran discutirlo, un ruido metálico retumbó en el techo. Los encapuchados habían subido y se preparaban para entrar por arriba. Manuel tomó el sobre y la memoria los metió en el bolsillo de su chaqueta y empujó a Lucero hacia la salida. La puerta trasera daba a un pasaje estrecho que conducía a una calle más transitada. El contraste fue brutal. Pasaron de la penumbra y el silencio a un bullicio matinal con vendedores ambulantes y coches tocando el claxon. Entre la multitud se mezclaron con la gente hasta llegar a una esquina donde un taxi esperaba con el motor encendido. «Suban rápido», dijo el chofer sin mirarlos. «Tenemos un destino pendiente». Lucero se tensó. «¿Quién lo envió? Un amigo», respondió el hombre. «Uno que quiere que lleguen vivos a la próxima cita». Manuel dudó, pero finalmente entraron. El taxi arrancó y comenzó a alejarse del centro, cruzando calles cada vez más desiertas. «¿A dónde vamos?», preguntó Ernesto con desconfianza. El chofer sonrió apenas. «A un lugar donde van a entender qué es realmente el proyecto Ámbar». Lucero intercambió una mirada con Manuel. No había vuelta atrás. El juego del hombre de la foto acababa de subir de nivel
y ellos estaban siendo arrastrados al corazón de algo que hasta ese momento solo habían visto por la superficie. Mientras el taxi se perdía en las afueras de la ciudad, Lucero miró el horizonte gris y sintió que el verdadero peligro todavía no había empezado. El sobre y la memoria USB pesaban en la chaqueta de Manuel como si fueran dinamita. Y ella sabía que al abrirlos ya nada volvería a ser igual. El taxi avanzaba por una carretera secundaria flanqueada por campos húmedos y solitarios. La lluvia fina golpeaba el parabrisas en un ritmo hipnótico, pero la tensión dentro del vehículo era un pulso constante imposible de ignorar. Lucero mantenía la vista fija en el retrovisor interior, observando el rostro del chofer inexpresivo concentrado sin dar pistas de sus intenciones. Manuel, sentado junto a ella, tenía una mano apoyada en el bolsillo interno de su chaqueta, como asegurándose de que el sobre y la memoria USB seguían allí. Ernesto, en el asiento delantero, miraba por la ventanilla, pero su postura rígida revelaba que estaba tan alerta como ellos. Finalmente, el taxi giró hacia un camino de grava que se adentraba en un bosque espeso. El motor rugió con esfuerzo mientras subía una pendiente, hasta detenerse frente a una casona antigua de muros de piedra y tejas oscuras. Las ventanas eran altas y estrechas, y algunas estaban iluminadas por una luz cálida que contrastaba con el cielo gris. «Hemos llegado», anunció el chofer. «Adentro les explicarán». Lucero intercambió una mirada con Manuel. Nadie se movió inmediatamente. Era el tipo de lugar donde una sola decisión podía significar la salvación, o el final. La puerta principal se abrió antes de que tocaran. Un hombre de cabello canoso y porte elegante los recibió con una sonrisa controlada. «Bienvenidos. Me temo que llevan demasiado tiempo haciendo preguntas en los lugares equivocados. Es hora de que vean el mapa completo». Los condujo a un salón amplio con paredes cubiertas de estanterías repletas de carpetas y libros. Sobre una mesa central descansaba un proyector encendido iluminando la pared con una serie de fotografías y diagramas interconectados por líneas rojas. El proyecto Ámbar empezó. El hombre no es una organización única. Es una red compuesta por células independientes que se mueven bajo un mismo símbolo y una misma regla: influir sin ser vistos. Música, política, medios, todo es una fachada para operaciones mucho más grandes. Manuel apretó los puños. ¿Y qué quieren de nosotros? El hombre lo miró con calma. Ustedes tienen las piezas que faltan, la llave que recibieron, la memoria que ahora llevan en el bolsillo y... Su mirada se posó en Lucero, la foto que ella aún guarda. Lucero sintió un vuelco en el estómago. ¿Por qué la foto es tan importante? Porque no es solo una imagen, es un testimonio. La persona que aparece detrás de ustedes, el hombre de la foto, no solo dirige una de las células, él es quien diseñó la estructura inicial. Sin esa foto, su vínculo directo con el proyecto es casi imposible de probar. Ernesto dio un paso adelante. Si sabemos todo esto, ¿por qué no vamos directamente a la prensa? El hombre suspiró como quien ya había escuchado esa pregunta muchas veces, porque ellos controlan gran parte de la prensa. Filtrar la información sin un plan sería como entregarles las armas para destruirlos a ustedes y a cualquiera que los ayude. Lucero sintió que la habitación se cerraba sobre ellos. El hombre se acercó y colocó una carpeta sellada frente a Manuel. Dentro está la ubicación de la última bóveda, la que guarda la prueba definitiva. Pero no se equivoquen. Si van allí, todos en el proyecto Ámbar sabrán que se acerca su final, y entonces irán por ustedes sin descanso. En ese momento, un ruido seco retumbó en el techo, seguido por un apagón que sumió la casona en penumbra. Desde fuera se escucharon voces y pasos apresurados sobre la grava mojada. El hombre de cabello canoso miró hacia la puerta con una calma inquietante. «Parece que nos han encontrado antes de tiempo». Manuel tomó la carpeta y el sobre en un solo movimiento, y Lucero sintió que el verdadero asalto acababa de comenzar. No había tiempo para planes elaborados. Lo siguiente sería sobrevivir y decidir si arriesgarlo todo por abrir esa última bóveda.
El salón quedó envuelto en una penumbra densa apenas rota por la luz mortecina del proyector, que aún lanzaba sobre la pared el mapa del proyecto Ámbar. Las voces afuera se volvían más claras, pasos pesados sobre la grava, órdenes cortas, el ruido metálico de armas preparadas. Manuel se colocó la carpeta bajo el brazo y le pasó a Lucero el sobre y la memoria USB. No los pierdas. Si me detienen, tú sigues. Lucero lo miró con un nudo en la garganta. No voy a dejarte atrás. El hombre de cabello canoso se acercó a una estantería y con un movimiento rápido empujó un panel oculto que reveló un pasadizo estrecho. Por aquí. El túnel conduce a una salida en el otro extremo del bosque. Tienen unos minutos antes de que entren. Ernesto ya se movía hacia la entrada del túnel, pero Manuel se detuvo frente al anfitrión. Y yo los detendré el tiempo suficiente. Mi cara ya está marcada, pero la suya aún puede moverse en la sombra. El túnel era húmedo y estrecho, con el sonido distante de la lluvia filtrándose por alguna grieta. El eco de sus pasos se mezclaba con los gritos amortiguados que quedaban atrás. La luz de la linterna temblaba, revelando raíces que colgaban desde el techo y paredes cubiertas de musgo. A mitad del recorrido, un estruendo sordo les llegó desde la casa. Lucero apretó la memoria USB contra su pecho. No tenemos mucho tiempo. El túnel desembocó en un claro del bosque donde la bruma matinal cubría todo como un velo. Un coche viejo cubierto por una lona los esperaba. Ernesto arrancó el motor y el sonido grave rompió el silencio. Durante el trayecto nadie habló. La carpeta, el sobre y la memoria descansaban sobre las rodillas de Lucero. Manuel la observaba de reojo. Su expresión no era de miedo, sino de una determinación fría. Cuando llegaron a un mirador abandonado con vista a la ciudad, se detuvieron. Desde allí las luces distantes parecían ajenas a todo lo que había ocurrido. Manuel abrió la carpeta dentro. Había planos, nombres y registros contables que demostraban cómo el proyecto Ámbar lavaba millones a través de productoras, campañas políticas y fundaciones ficticias. Ernesto encendió su teléfono satelital, uno de los pocos canales seguros que quedaban. Podemos enviarlo a un contacto fuera del país, alguien que lo hará público de forma que ellos no puedan detenerlo. Lucero miró la ciudad en silencio. Si lo hacemos, no podremos volver a nuestras vidas de antes, ni cantar en paz ni caminar sin mirar atrás. Manuel tomó su mano. Si no lo hacemos todo esto, miró la carpeta, habrá sido en vano. Se miraron durante un instante que pareció contener todos los años, las canciones y las distancias que habían compartido. Luego Lucero asintió. Hazlo. Ernesto comenzó a transferir los archivos. Una barra de progreso en la pantalla avanzaba lentamente. Afuera el viento arrastraba las últimas gotas de lluvia. Cuando la barra alcanzó el 100%, Manuel cerró el portátil con un golpe seco. ¡Ya está! Al amanecer en la ciudad, las primeras filtraciones aparecieron en medios internacionales. Nombres, fotos, documentos. El proyecto Ámbar había dejado de ser un susurro en la sombra para convertirse en un escándalo global. Lucero, Manuel y Ernesto, sin embargo, no estaban allí para verlo. Desde un café perdido en una carretera hacia el sur, escuchaban las noticias por una radio vieja. Ninguno sonreía, sabían que la red caería, pero no todos sus hilos. Esto no ha terminado, dijo Ernesto mirando por la ventana. Algunos van a querer reconstruir lo que destruimos. Entonces estaremos listos, respondió Lucero. Manuel la observó y en su mirada había algo más que determinación. Había un pacto silencioso juntos en lo que viniera, aunque eso significara vivir en las sombras un tiempo. Afuera el sol rompía las nubes bañando la carretera en una luz dorada. Y aunque el peligro seguía ahí por primera vez en mucho tiempo, Lucero sintió que habían hecho lo correcto. El motor del coche rugió de nuevo llevándolos lejos, hacia un horizonte incierto pero suyo.